Shalom amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al Camino de Dios. Les habla el Morelloso, director de Jaim, el árbol de la vida, el árbol que fuimos sentados. Una vez más le damos gracias al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, al Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías por concedernos la oportunidad de poder estar aquí con ustedes en PAB 550. También le agradecemos a la familia de PAB por el espacio que nos concede, porque esta media hora, créame que es para nosotros muy importante, porque en ella podemos compartir las riquezas, los tesoros, las perlas hermosas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. El rey David en uno de sus salmos decía, y es el salmo más largo que usted va a encontrar en los libros de los salmos, el Salmo 119, que muy poco se habla de él. El rey David decía, abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Cuando vas al texto hebreo, David está pidiéndole a Dios que le abra los ojos para ver las maravillas que hay en su Torah. En su Torah. David apreciaba la ley de Dios. David veía en la ley de Dios un refugio para su vida, un lugar de sabiduría, un lugar para conocer el camino de Dios. Incluso en otro salmo vamos a encontrar que David también escribe que la Torá del Eterno es perfecta, la ley de Dios es perfecta, restaura el alma. Y eso es un texto bien interesante porque cuando lo analizamos vamos a encontrar que David primeramente está observando el orden de la creación. Él observa cómo todas las cosas creadas están en su perfecto funcionamiento y estas cosas fueron creadas por la palabra de Dios. Dios habló y el mundo se hizo. Esa es la enseñanza o la idea que transmite los textos sagrados del pueblo de Israel. Dios habló y el mundo se hizo. Incluso el autor de Hebreo dice que por fe creemos que el universo fue concebido, fue creado por la palabra de Dios. O sea, con esto quiere decir, con esto se dice que el creador, bendito sea, antes de que existiera cosa alguna, lo primero que hizo fue hablar. Y con esta expresión verbal, las cosas vinieron a ser. Y David en este Salmo 19 dice que todas las cosas que él está observando, lo observa y ve en ellas la gloria del Eterno. Ve el orden perfecto de cómo el sol sale de un lado y se ubica en otro lugar, cómo cada estrella está ubicada en su lugar. Y él dice, la ley del Eterno es perfecta. ¿Por qué él dice estas cosas? Pues él ve en la creación un orden establecido y todas las cosas creadas respetando ese orden establecido. Y por eso es que él dice, la ley del Eterno es perfecta, restaura el alma. ¿Por qué después de observar las cosas creadas, él dice, restaura el alma? Si la creación tiene un orden establecido y ese orden es constante y se respeta, se preserva la existencia, se mantiene la vida. Incluso si el sol aumentara más su capacidad de calentar o de luz, no sería posible la existencia en este espacio del universo. Si la Tierra se saliera de su órbita fuera un caos. O sea, en palabras simples, si la creación alterase el orden establecido, lo que se manifiesta es el caos, el desorden y la imposibilidad de la vida ser permanente. Esta idea es muy importante porque basado en esta observación es que David dice, y esto es una idea bien judía, si la creación preserva un orden y ese orden es perfecto, y Dios que creó la creación mediante su expresión verbal, su palabra, es el que hace que estas cosas sean perfectas. Y la creación obedece a la ley de Dios. ¿Cuánto? Y la obediencia de esa ley de Dios trae consigo que ese orden se preserve. ¿Cuánto más el ser humano si toma la decisión en sus manos de observar sus caminos? De seguro, como dice David en ese Salmo, versículo 7, restaura el alma. Muchas personas son bien reacias basado en las malas interpretaciones que se le ha dado con el pasar de los años a la importancia de estudiar los textos sagrados que ustedes llaman el Antiguo Testamento. ¿Sabía usted que para el tiempo de los discípulos esa idea del Antiguo Testamento no existía? Incluso
todavía no existía lo que usted conoce como el Nuevo Testamento. Cuando Pablo citaba las palabras, las Sagradas Escrituras y los de Hebrea buscaban para ver si lo que estaba diciendo era cierto, el Nuevo Testamento no existía. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda escritura es inspirado por Dios y es útil, en ese famoso texto de segunda de Timoteo, capítulo 3, si la memoria no me falla, todavía el Nuevo Testamento no existía. ¿Qué documento utilizaba Pablo para mostrarles a judíos gentiles de la dispersión? Porque él fue a los exiliados de Israel y a los gentiles que vivían entre los exiliados, o los judíos que vivían entre los exiliados, entre los gentiles. Y él les hablaba del Mesías, de quien se hablaba en las Escrituras. Pero ¿qué libro estaba citando? ¿Qué Biblia él citaba? Claramente, cuando hablaba de las enseñanzas del Mesías, pues preservaba consigo una tradición oral que viene de las manos de los apóstoles. Pues los apóstoles de seguro preservaron una tradición oral antes que se compilara en un libro, y eso está ya probado incluso en el mundo académico. Pero antes de que este libro hermoso llamado el Nuevo Testamento, que nuestro ministerio le llama los escritos nazarenos, o los escritos de los miembros del camino, porque así se conocían dentro del círculo íntimo del maestro Nazaret. Dentro del círculo íntimo del maestro Nazaret, los discípulos se conocían como los del camino. Fuera del círculo íntimo del maestro Nazaret, en la Judea del Segundo Templo, le llamaban la secta de los nazarenos. Es fuera de la tierra de Israel que a los gentiles se le comienza a llamar cristianos. Y esto era una designación que se le dio a los gentiles que se estaban uniendo a este movimiento mesianista que nace en el tiempo del Segundo Templo con la aparición del Mesías prometido a Israel. Si David, que es el ancestro del Mesías, dice que la ley del Eterno es perfecta y restaura el alma, ¿por qué nosotros somos tan reacios a estudiarla? ¿Por qué Pablo de Tarso dice que toda la escritura es útil y nosotros somos reacios a estudiarla? ¿Cuán importante es volver a retomar el camino que los discípulos del maestro Nazaret dejaron? ¿Cuán importante es volver a retomar ese camino? Porque de seguro vamos a entender muchas de las cosas que enseñaba el maestro Nazaret, incluso sus discípulos. Ayer estaba hablando del famoso concilio de Jerusalén, que se encuentra en Hechos capítulo 15, donde se manifestó una controversia con respecto a qué vamos a hacer con estas personas que son de las naciones y se están uniendo a la fe. Un grupo de fariseos que creían en la mesianidad de Yeshua, porque si no lo sabía, esos fariseos que estaban hablando con los apóstoles sobre ese tema, creían que Yeshua era el Mesías y eran parte de la familia de fe. Así que si usted alguna vez escucha alguna enseñanza que habla de forma despectiva de esos fariseos por querer que los gentiles se circunciden igual de la Torá de Moisés, recuerde que están hablando en contra de sus hermanos en la fe, pues esos fariseos creían que Jesús era el Mesías. Así que hay que leer bien el texto. Y está prohibido murmurar contra un hermano. Eso está en la escritura, ¿lo sabía? En el versículo 16 de la parashá esta semana, capítulo 19 de Levíticos, dice, no andarás difamando en medio de tu pueblo. Y esos fariseos eran hermanos en la fe del Mesías. Simplemente que ellos entendían que los gentiles tenían que circuncidarse y guardar la ley de Moisés. Pablo y Bernabé y otros hermanos decían, no estamos de acuerdo con ese pensamiento. Y si usted ha leído la historia del judaísmo, la historia del pueblo de Israel, usted se habrá dado cuenta que, como dice un amigo que tengo en Florida, donde hay dos judíos, hay tres opiniones. Pues siempre están en controversia, pero es parte de su pensamiento cultural como familia. Incluso a veces unos piensan que se odian uno al otro, pero no necesariamente es así. Entraron en una controversia.
Unos decían que sí, otros decían que no. Y Simón Kefa dice, miren, yo fui testigo de cómo uno de las naciones recibió el don del Espíritu Santo que Dios prometió a nuestro pueblo, y eso lo añado yo porque eso está en los profetas, pero es lo que está en la mente de Pedro, mostrando con esto el Eterno que no ha discriminado contra ellos. Entonces, ¿por qué vamos a hacer que ellos lleven sobre sí una carga que incluso nosotros no hemos podido llevar? Y es verdad, históricamente, el pueblo de Israel violó el pacto, eh, transgredió los preceptos de Dios y sufrió el exilio. Incluso Dios le había prometido convertirse en una nación, en cabeza de naciones. Y en ese momento que Simón Kefa dice eso, están dominados bajo el Imperio Romano. Así que es muy cierto lo que Simón Kefa está diciendo. Y ellos llegan a una conclusión, y esa conclusión está decretada por el que se considera el líder de la secta en Jerusalén. Se llama Jacobo el Justo. Le decían Jacob Hasadik, o mejor dicho, se llamaba Jacob, le decían Hasadik, el Justo. Sobre él escribió Flavio Josefo, un hombre tan y tan y tan puro en sus acciones, que se le permitía incluso entrar a áreas del santuario, del templo, que no le era permitido a personas que no fueran sacerdotes. O sea, era una persona muy respetada, muy querida. Y él era parte del movimiento nazareno, incluso hermano de nuestro Mesías, Yeshua. Y él decreta que los gentiles no deben circuncidarse de acuerdo a la ley de Moisés y no están obligados a observar la ley de Moisés. Y esa palabra es bien importante. Obligados. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en la carta a los Gálatas, que es una carta que lamentablemente se ha mal utilizado por no conocer el trasfondo histórico de las cosas que están pasando en ese tiempo, en las cartas a los Gálatas, un grupo de personas habían subido a Galacia a decirle a los gentiles de Galacia que si no se circuncidan, no van a ser salvos. Y Pablo de Tarso responde a esa pregunta, a ese comentario, a ese argumento, a esa celebración. Y por eso es que él dice, si alguien les predica un evangelio que diferente al que yo les he predicado, incluso hasta un ángel del cielo, si lo llega a hacer, no lo escuchen. Pero ahí está la clave. Evangelio. La palabra evangelio viene de una palabra griega que tiene su origen hebreo, que significa buenas noticias. A los gentiles se les llevó unas buenas noticias. Esas buenas noticias son que ellos, que no tenían participación en las promesas que Dios le dio a Israel en el Sinaí, a través de los profetas habían recibido la esperanza de participación en la salvación de Dios. ¿En qué salvación? Los profetas profetizan de que habrá un día que el Eterno juzgará el mundo y a los malvados los quemará en el fuego y a los justos los dejará en la tierra para siempre. Eso es lo que profetizan los profetas, incluso hasta el proverbio se aparece, en los proverbios de Salomón se habla sobre eso. Miren qué interesante, cómo históricamente las cosas se van cambiando. Y vuelvo y repito, los profetas profetizan que un día Dios juzgará la tierra y quemará en el fuego a los malvados. Incluso el Mesías habla de eso en una de sus parábolas. Los que la paja que lleva al fuego y el trigo al granero. Los malvados serán quemados al fuego y los justos permanecerán en la tierra. ¿Bajo el gobierno de quién? Bajo el gobierno del Eterno y su Mesías. Y esa esperanza esa puerta a esa esperanza se le había abierto también a los gentiles. Los profetas profetizaron sobre eso. Incluso ese es uno de esos textos que habla sobre esa profecía, lo cita Jacob el Justo cuando va a decretar el asunto de los gentiles. Así que cuando Pablo de Tarso habla de otro evangelio, se está refiriendo a las buenas noticias que él está llevando, encomendado por Yeshua el Mesías, que es anunciar a los gentiles que por medio de Yeshua el Mesías, ellos tienen acceso al reino que ha de venir. Se convertirían en ciudadanos con un pasaporte de igual calidad que el nativo, o sea, que el judío. Esa es la predicación de Pablo. Y Pablo de Tarso dice, y no tienes que convertirte en judío para participar de ello. Ese es el evangelio que predica Pablo.
Y un grupo de personas trajo un evangelio diferente del cual Pablo se levanta y está en contra de eso. Pero de ninguna forma Pablo de Tarso habló en contra de la ley de Dios. Simplemente Pablo de Tarso estaba viendo la realidad de la ley de Dios. No fue efectiva. No porque fuera deficiente, porque como dice Pablo de Tarso en Romanos, la ley es santa, justa y buena, sino por el problema del ser humano. Cuando el primer humano se le reveló al Creador, en él se impregnó una naturaleza que no era de él, que trajo consigo catástrofe y caos en su vida. Desorden, una conducta errática, criminal, abusiva, destructora. Y por eso dice que la ley fue dada para controlar esa conducta, pero no fue efectiva, no porque la ley fuera deficiente, sino porque el humano necesita una transformación. Y ahí es que vas a encontrar en los profetas hablando de la nueva creación, la resurrección de los muertos, la investidura de lo corruptible para vestirse de lo incorruptible, como dice Pablo de Tarso. Así que la carta de Gálatas tenía una forma, es una carta en contra de la ley de Dios, sino una respuesta a eso que estaba pasando en el tiempo del segundo templo. ¿Qué vamos a hacer con los gentiles? Los apóstoles decretan en Hechos capítulo 15, e incluso es una orden de Jacobo el justo, el hermano del Señor, que los gentiles debían abstenerse de 4 cosas que están escritas en la ley de Dios. Contaminación de los ídolos. Ayer leímos la parashá Kedoshim. La sección de la Torá que estudiamos el día de ayer se titula Kedoshim, que es la palabra santos en plural. Levítico 19, versículo 1. Y termina en el 20, le voy a decir exactamente, 27. Y en esa lectura se habla de la definición de santidad que Dios le da a su pueblo. Eso es interesante porque cuando leemos el texto nos vamos a dar cuenta qué es realmente ser santo. Temerás a tu padre, a tu madre y a tu padre. Yo soy el Eterno. O sea, una persona santa tiene temor y respeto hacia sus padres. Interesante, ¿no? Los apóstoles decretan que los gentiles debían abstenerse de la contaminación de los ídolos, y en esta parashá se habla de aquel que comete idolatría muere irreversiblemente. De fornicación también ordenan los apóstoles en el versículo 20. Y en esta sección de la Torá se habla del fornicario que muere irreversiblemente. De lo estrangulado, o sea, de animales muertos que los gentiles acostumbraban comer sin importar cuánto tiempo llevaban muertos. Al pueblo de Israel se le da la instrucción de que eso no lo deben hacer. Ustedes son diferentes, ustedes son santos. Ustedes no se comportan como los seres humanos irracionales. Y es interesante esto porque la idolatría, la fornicación, incluso hasta la forma en que se comen los animales y la contaminación de sangre, que es hasta beber sangre, que está prohibido en la Torá, son conductas irracionales que llevan al caos y la destrucción de la vida del ser humano. Pues David tenía razón, la ley del Eterno es perfecta, restaura el alma. Pues estas cosas se encuentran en la ley y Jacobo el justo dice, los gentiles deben observarlas. Pero no podemos quedarnos en ese versículo. Recuerden que el problema que se está tratando aquí es, los gentiles tienen que circuncidarse conforme al rito de Moisés y guardar toda la Torá. Es una premisa de obligación. Un grupo decía eso. Otro decía no, porque vamos a obligarlos a hacer lo que nosotros no hemos podido tan siquiera hacer, porque hemos fallado. Y miren la importancia, obligarlos. Jacobo el justo dice, vamos a darles estas leyes que se encuentran en la ley de Dios
y dejarles en las manos a ellos la opción de Moisés. Interesante, ¿no? Eso se deduce por este versículo número 21 del texto. Porque Moisés desde generaciones antiguas tienen en cada ciudad quienes lo prediquen, puesto que es leído en las sinagogas cada Shabbat. O sea, los apóstoles de ninguna forma prohibieron que los gentiles escucharan la ley de Dios, sino dejaron en las manos de ellos la decisión de escucharla. Interesante, ¿no? Porque de una obligación que quería un grupo imponer, se decreta una opción, una decisión personal. Y eso es muy importante. Porque con eso Pablo de Tarso sale. Y una de las últimas cartas de Pablo de Tarso es la carta a los romanos. Y en la carta a los romanos, Pablo de Tarso dice, si alguno observa un día, para el Señor lo observa. Si alguno observa todos los días, para el Señor lo observa. Pablo en esa carta de Romanos, capítulo 14, está utilizando el decreto de los apóstoles para dejar en las manos de los gentiles la decisión de su observancia. Pero ¿cuáles cosas no están en la decisión de la persona? O sea, opcional su observancia. Pablo de Tarso habla de ella. Pablo incluso en la carta a los Gálatas menciona alguna de ellas. Vas a encontrar que dice lo siguiente en el capítulo 5, si la memoria no me falla. Y tales y evidentes son las obras de la carne, versículo 19 del capítulo 5. Fornicación, impureza, lascivia, idolatría, hechicería, hostilidades, contiendas, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías. Todas esas cosas que Pablo de Tarso menciona se encuentran en la ley de Dios. Y son prohibiciones porque se oponen al orden. Y todo esto es parte del caos. Destruye el alma en vez de restaurarla. Y Pablo de Tarso dice, y cosas como estas sobre las cuales os amonesto de antemano, como dije antes, que el que las practica no heredará el reino de Dios. Esto es interesante, porque si a los gentiles se le abrió la puerta, a las naciones se le abrió la puerta por medio del Mesías, de poder entrar al reino mesiánico, que es el gobierno de Dios en este mundo, donde el desorden que vivimos desaparecerá, donde los políticos corruptos no existirán más, donde la mala utilización de los recursos para las riquezas de los individuos desaparecerá, donde la tierra será gobernada por Hashem y Dios le dará a cada ser humano equitativamente su porción, donde la injusticia que existe hoy en día no existirá más, donde las enfermedades desaparecerán, donde no habrá más muerte. Ese es el reino de Dios que esperamos. De eso predicaron los apóstoles, no de que vivir en el cielo para siempre, como luego se transformó, mal utilizando textos, citas del Mesías, sin entender el pensamiento de ese tiempo cuando se hablan de esas cosas. Los discípulos esperaban que el cielo viniese a la tierra, no que la tierra fuese al cielo. Incluso en la oración del Padre Nuestro, que nuestro Mesías nos dejó a sus discípulos como un legado de cómo debemos orar ante Dios. Dice el Maestro, venga tu reino. Orándole al Padre, Padre nuestro, que estás en los cielos, venga tu reino. Bien interesante. No que vayamos nosotros a su reino, sino que venga a nosotros su reino. Y se haga su voluntad en la tierra, como se hace en los cielos. Esto es interesante porque en el Salmo número 19 de David vamos a encontrar a David diciendo, los cielos declaran la gloria de Dios. Y en ese mismo capítulo dice, la ley del Eterno es perfecta, restaura el alma. Después de mirar el orden perfecto de todas las cosas celestes, cómo funcionan. O sea que cuando el maestro dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, el maestro está diciéndonos a nosotros que debemos pedir todos los días que el reino de Dios venga.
Por eso es que en la parábola del trigo y la cizaña, el maestro Nazaret dice que los ángeles del cielo vendrán, tomarán la cizaña y la quemarán al fuego, y el trigo será llevado a su granero. Y el granero alude a este mundo porque este mundo le fue dado al Mesías, e incluso Pablo Tarso predica sobre eso. Y cuando hablamos de este mundo nos estamos refiriendo a la creación, no a la era. Porque en estos momentos, en la era que vivimos, es la era donde los hombres se oponen a Dios. Y por eso que Yeshua decía, mi reino no es de este mundo. Porque si fuera de este mundo, ya vendrían mis siervos y se pararían a defenderme. Y Pablo Tarso le dice a los gentiles, a quien se les dio la invitación de entrar a este reino, que el que practica esas cosas que están prohibidas en la ley de Dios, no heredarán el reino, no entrarán. No entrarán. Interesante, ¿no? Porque lo que Pablo está citando en este versículo 20 de Gálatas son las leyes que están en la ley de Dios como prohibiciones. No te vengarás, no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 18 del capítulo 19. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano, reprenderás firmemente a tu prójimo para que no incurras el pecado por causa de él. Y muchas leyes más como esta, que el que las practica está corrigiendo el error de una conducta pasada. ¿Y por qué se habla en contra de ella? ¿Por qué se enseña que está abolida mal utilizando esa palabra en el contexto correcto para traer luego consigo un desorden? ¿Cómo es posible, y le pido disculpas por mi mascota, cómo es posible que lo que David llama bueno, y David es el hombre conforme al corazón de Dios, nosotros lo llamemos una carga, algo malo, que el Señor tuvo que clavar en la cruz? ¿Realmente eso fue lo que el Mesías clavó en la cruz? ¿O estamos mal comprendiendo las palabras dichas por sus discípulos? Ayer estaba enseñando el capítulo 16 de Mateo y y el maestro Nazaret dice unas palabras muy interesantes que nos debe a nosotros llevar a reflexionar si nos consideramos discípulos de Yeshua el Mesías o Jesús el Nazareno. Él, hablándole a sus discípulos, dice, porque el Hijo del Hombre está al venir en la gloria de su Padre, con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Mire qué interesante. El apóstol Pablo predica a los gentiles que la salvación, que no es otra cosa que el ser guardado del juicio divino en la tierra y la entrada al reino del Mesías, la salvación es un regalo que Dios le ha dado a los gentiles que no la merecían. Pero ¿qué tal? ¿Qué después de yo recibir esa salvación? ¿Hay una conducta que debo seguir? De seguro que sí. ¿Y cuál es esa conducta que a Dios le agrada? ¿Dónde la encuentro? Lea el libro. Ese libro que le dijeron que está abolido, léalo. Porque en ese libro se habla de la conducta que Dios aborrece y la conducta que a Dios le agrada. Y el Mesías dice que habrá recompensa cuando Él regrese para aquellos que se conduzcan correctamente. Bueno, no tengo tiempo para más. Le hablo el Morey Joseph. Nos vemos en la próxima. Que el cielo les conceda una excelente bendición. Excelente semana. Shalom.